Bien, entonces nos quedamos en el where. Dice, especifica las condiciones que deben de cumplirse para que una row, una fila, un registro, un record, te voy a poner todos los sinónimos, registro, record, fila, es lo mismo, porque a lo mejor me vas a escuchar decir una u otra. Se incluye en el result set. Y el order by dice, especifica cómo ordenar las rows del result set. Y el limit indica la cantidad en número de los registros a retornar. Entonces, ya esta es la sintaxis, pero vamos a regresarnos un poquito. Vamos a dar 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Dice, aquí te presento la sintaxis básica del select. La sintaxis de resumen que estamos viendo por acá usa las convenciones, ahora sí que son similares a otros manuales de programación. Por ejemplo, esta sintaxis es la sintaxis básica que tú vas a ver, por ejemplo, en muchos blogs de internet, etc. Esto es como que la sintaxis select estandarizada, por decirlo de una manera. Esto es lo que tú vas a ver. Todo esto se puede hacer mucho más complejo, pero esto es la query select más básica. Como ya sabemos, las palabras en mayúscula son conocidas como keywords o lo que se conoce como palabras clave, que tú puedes tipificar exactamente como están. Nada que tú pones, por ejemplo, acá select y otra T, o simplemente select. Las palabras clave, esas no cambian, tienes que tipificarlas, escribirlas 100% como vienen en la documentación. En caso contrario, pues como ya sabemos, tú puedes, en este caso, pues usar lower camel case. Por ejemplo, puedes ponerle select o combinar esto y ponerle select y va a funcionar. Pero eso sí se tienen que nombrar igual. Pero como buena práctica se utilizan puras mayúsculas o puras minúsculas. Lo demás, lo que está entre minúsculas, esto que tenemos por acá, lo que está en minúsculas y separada con guiones bajos, es lo que realmente tú vas a poner allá afuera en el campo de batalla. Acuérdate que como ya vimos, pues la buena práctica de escribir SQL dice que las palabras clave en mayúsculas y todo lo demás que sea tuyo en minúsculas. Por eso yo lo estoy poniendo aquí en minúsculas y separadas con guión bajo. En este caso, también los corchetes en esta sintaxis, como te digo, esto es una sintaxis estandarizada, casi siempre se utiliza esta nomenclatura. La sintaxis aquí entre corchetes indica que es opcional. Fíjate cómo aquí el select y la lista de columnas es obligatoria, sí o sí. Por ejemplo, aquí ponemos un select. Y si usas un select, tienes que ponerle sí o sí. Todas las sentencias acaban con punto y coma. El select tienes que ponérsela sí o sí, porque aquí no nos indica que sea opcional. Entonces, si tú usas select, tienes que ponerle algo más, porque si no lo haces, fíjate cómo te va a dar un error. Dice, tú tienes un error en tu sintaxis de SQL. Entonces, en cuanto uses un select, tienes que pasarle sí o sí una lista de columnas. No tenemos columnas en este caso, así que vamos a usar una función interna de MySQL. Vamos a ponerle current times time. Entonces ahora sí seleccionamos esto y lo presionamos con el rayito primero. Y fíjate cómo ahí nos está dando un resultado. Entonces fíjate cómo aquí, como no hay corchetes en esta sintaxis, indican que la lista de columnas, en cuanto tú uses select, vas a tener que ponerle una lista de columnas. En este caso, como no tenemos columnas, porque no estamos usando from, pues tenemos que recurrir a funciones incorporadas. Pero fíjate cómo aquí la cláusula from, la cláusula where, la cláusula order by y la cláusula limit, fíjate cómo están encerradas entre corchetes. Lo que se indican los corchetes en esta sintaxis quiere decir que son opcionales. Quiere decir que si tú haces una consulta por acá, es completamente válida. Y vemos cómo no es necesario el from, porque aquí no lo indica con corchetes. Entonces, el from es opcional, pero tranquilamente se lo puedes poner. Vamos a ponerle un from. Ahí se lo ponemos, from. Pero fíjate que para que pongamos un from, requerimos una tabla base.
vamos a posicionarnos sobre la base de datos de Word. Esta base de datos de Word no te la voy a pasar porque tú cuando instalas MySQL, como yo te lo puse en el video al inicio de este curso, si aún no has instalado MySQL, no sé qué esperas, pero lo tienes que instalar. Y si no, en la descripción de este video te voy a dejar el video en donde instalamos MySQL. Entonces te la seleccionas, doble clic, fíjate cómo ya está pintada en negritas. Y vámonos a la tabla de City. Vamos a ponerle City. City. Repite, estamos posicionados en Word. Entonces aquí ya estamos quemando otra parte de una sentencia select básica. Acuérdate, como te dije, a todas las cláusulas, a toda la query que habla de un select, en su conjunto se le conoce como select. Pero muchos, técnicamente select en sí misma ya es una cláusula, como lo estamos viendo por acá. Pero comúnmente se le suele llamar a todo esto en su conjunto como un select. Entonces a veces vas a escuchar que yo digo select para referirme a toda una consulta que obtiene datos. Pero select en sí misma ya es una cláusula. Entonces esta consulta, aquí en este select, estamos quemando la cláusula select, que es obligatoria en cuanto empezamos. Y fíjate cómo estamos usando opcionalmente un from. Entonces vamos a ver lo que va a pasar. Ejecutamos. Y fíjate cómo acá, city, todo muy bien. Pero fíjate cómo nos sale la hora múltiples veces. Aquí en México, en el estado de Zacatecas, pues como puedes estar viendo, es el 6 de enero de 2023 a las 4:43 de la tarde. Estos videos son pertenecientes a hoy. Entonces ahí lo tenemos. Pero City, fíjate cómo acá si nos ponemos sobre una tabla, te pones en la base de datos, le hacen City, fíjate cómo acá abajo nos salen las columnas para que no tengas que venir y extender esto. Aquí ya, si extendemos, pues fíjate cómo nos salen las columnas. Pero acá rápidamente, en cuanto tú te posicionas en una tabla, acá abajo te salen las columnas que tiene. Fíjate, yo cuando empecé aquí en Workbench, a lo mejor no te sale esto de esquemas y te sale esto. Fíjate, vamos a darle un clic y fíjate cómo te sale esto. Yo al principio me asustaba cuando no sabía MySQL y miraba y dije, pues ¿dónde están mis bases de datos? Ah, pues es que no te salen porque aquí abajo dice Administration y Esquemas. Entonces, Administration y Esquemas. Por si te sale esto cuando inicias Workbench y te asustas porque no ves las bases de datos, pues porque estás en la pestaña de Administration. Cámbiate a Esquemas. Acuérdate que aquí en MySQL a las bases de datos se les conoce como esquemas. Entonces, eso para que lo consideres. Entonces acá, si seleccionamos la tabla City, vemos que tiene la columna Name y Country. Entonces ahora, como ya estamos consultando de una tabla, vamos a pedirle columnas de esa tabla. Vamos a empezar, como te digo, primero con una sola tabla, porque somos unos bebés. Fíjate que tiene una columna que se llama ID. Vamos a ponérsela. Se la podemos poner en minúsculas, pero fíjate cómo oficialmente, ahora sí correctamente, se llama ID en mayúsculas, pero como estamos en Windows, no nos interesa y podemos mezclar entre mayúsculas y minúsculas, porque acuérdate que Windows, en cuanto a MySQL, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Pero hay que respetar las nomenclaturas y oficialmente, por definición, se llama ID todo en mayúsculas. Entonces vamos a acostumbrarnos a escribirlo tal y como se llaman, para que cuando pasemos a Linux no tengamos problemas. Entonces fíjate cómo estamos consultando el ID. Si queremos consultar más columnas, pues las separamos por comas, como ya sabemos. Vamos a pedirle en este caso ahora el name. Name. Fíjate cómo aquí dice. Vamos a ponerle city. Fíjate cómo aquí dice name. Volvemos a consultar. Y ahí lo tenemos. Saludos.